todas las noticias de la formalización de la alcaldesa Katy Barriga, de las reuniones, evidentemente también que siguen dando polémica entre ministros del actual gabinete y empresarios en la casa del lobista Pablo Salaquet, pero además estamos muy preocupados por la noticia de la tarde en Ecuador. Nuevamente un golpe del crimen organizado, esta vez asesinando al fiscal que llevaba la causa de investigación del canal que había sido atacado y tomado por el crimen organizado en Ecuador. Eso y más, comenzamos con los titulares. La ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, registró una nueva reunión, una tercera reunión en la casa de Pablo Salaquet, en la cual conversó con 11 empresarios y representantes de grandes compañías como Blumar, CMPC y Colbún. En paralelo, el fiscal nacional Ángel Valencia garantizó que, de encontrarse indicios de eventuales delitos en los encuentros, el Ministerio Público procederá a abrir la investigación pertinente. Hoy se realizó la segunda jornada de la formalización en contra de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. La Fiscalía aseguró que la ex jefa comunal lideró una empresa piramidal dando órdenes para ocultar la deuda del municipio e incurriendo en millonarios gastos. Su defensa indicó que hasta ahora no se ha configurado el delito de fraude al fisco. También la Fiscalía nombró al actual diputado de la UDI, al esposo de la exalcaldesa, Joaquín Lavín. El gobierno entregó detalles del plan de estabilización para las cuentas de la luz, que en los grupos de mayor consumo tendrán aumentos de hasta 48%, de hecho en promedio, más que hasta. Las principales medidas apuntan a mitigar estas alzas en 850.000 hogares que pertenecen al 40% más vulnerable. Por su parte, la Corporación Nacional de Consumidores llamó a incluir también a las pymes. Y en temas internacionales, se lo adelantábamos, en Ecuador fue asesinado con 20 disparos el fiscal que llevaba adelante la causa por el asalto armado a un canal de televisión en Guayaquil ocurrido la semana pasada. El persecutor fue acribillado por supuestos sicarios en el interior de su vehículo. La Fiscalía General del Estado condenó el hecho y aseguró que no va a detener su lucha contra el crimen organizado. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Jacinta Molina para revisar la noticia del momento. Ecuador conmocionado por un nuevo golpe del crimen organizado, esta vez en contra de un fiscal que iba a otra causa, no a esta que estamos mencionando, que lleva adelante respecto de este canal que en Guayaquil fue tomado por un grupo del crimen organizado, sino que otra causa. Iba camino a esa causa. Tráfico de drogas. Exacto, cuando recibe 20 disparos, a lo menos. Exactamente, es lo que reportan los medios de ese país con el asesinato de César Suárez, un fiscal muy conocido en este país por el tipo de causas que tenía a su cargo, causas de notoriedad pública, en medio, por cierto, de esta ola de inseguridad y de violencia que hace meses y años, ya hemos dicho, vive Ecuador y que se ha agudizado en los últimos días. Esto ocurre en Guayaquil, el mismo lugar, la misma ciudad donde es atacado este canal de televisión TC la semana pasada. Como tú decías, Mónica, él se dirigía en su vehículo hacia otra audiencia por otra causa. Esto ocurre en horas de la tarde. Iba sin seguridad porque no tenía escolta asignada, pese a su notoriedad pública, al tipo de trabajo que mantenía. Persecutor de causas de muchísima connotación y sobre todo también contra el crimen organizado, el narcotráfico y recientemente esta que, por cierto, por la vuelta al mundo que dio, ¿no?, el ataque a este canal de televisión, también tenía mucha notoriedad en esta nación sudamericana. Entonces es cuando se dirigía a esa audiencia que su vehículo recibe varios impactos de bala. De hecho, disparan directamente a su cabeza. Según reportan los medios ecuatorianos, al menos 20 disparos contra este fiscal, que ha llevado además a un operativo policial, porque ha anunciado la policía de Ecuador que hay diversas unidades que están desplegadas en Guayaquil para dar con los responsables de este hecho. Y esto además, Mónica, llevó a la fiscal general
general a reaccionar en medio de un mensaje publicado en los canales de comunicación de la Fiscalía de ese país, donde dicen que este hecho no va a quedar impune, pero al mismo tiempo también solicitan a los agentes de seguridad mayor protección para los fiscales. Ya les decíamos, en el caso de César Suárez, él se dirigía a una audiencia presencial, suponemos, para llevar a cabo sus labores, y es ahí donde ocurre este crimen. Por eso la fiscal lo que solicita es que se pueda considerar que estas audiencias se lleven a cabo de manera telemática, lo que da cuenta que de momento, pese a la situación que se vive, esto no estaría practicándose. Sí, y sabes que 2 días o 3 días antes del asesinato del fiscal, él había pedido protección policial especial. Es un nuevo antecedente que revelan medios internacionales en Ecuador, y efectivamente entonces lo había pedido. No se le concede, que es una crítica que entiendo existe también respecto a la fiscal general. Así es que vamos a ir de inmediato, vamos a seguir revisando la información contigo, por supuesto, pero vamos a ir de inmediato al contacto ahora con el periodista ecuatoriano Orlando Pérez. Orlando, muchísimas gracias por acompañarnos en una jornada especialmente difícil nuevamente en Ecuador, y lo primero que queremos preguntarte es: ¿cuál es a esta hora la última información que se maneja respecto del asesinato de este fiscal, y qué más nos puedes contar de él? Hola, ¿qué tal? Un saludo a Mónica y a quienes nos siguen a través de tu canal. Es lamentable lo ocurrido el día de hoy. Ustedes han detallado con bastantes elementos informativos lo que ha pasado esta tarde y las reacciones que ha habido al respecto. No hay algo nuevo, la fiscal se ha pronunciado, como ustedes han manifestado ya. Y por otro lado, lo que ustedes también mencionan se ha ido discutiendo a lo largo de estas horas, estos minutos, porque algunas personas que conocen de cerca los temas que él estaba abordando, lo conocían de cerca a él, reclaman 2 cosas. La primera, la fiscalía mismo sabía exactamente que él tenía amenazas, no había sido ya exento de esas amenazas, varias veces habían amenazado contra su vida. De hecho, algunas personas allegadas dicen que habría recibido mensajes de WhatsApp donde había amenazas, ya tenía esas amenazas. Y segundo, que la protección para los fiscales en general que llevan este tipo de casos no puede ser la de un vehículo blindado simplemente, porque hay condiciones y facilidades que se prestan para los criminales para este tipo de acciones. Lo segundo, que en lo que está pasando en el Ecuador, esto voy a decir de esta manera, aunque suene un poco duro, no es extraño, no es ajeno. El año pasado ocurrieron varios de estos casos con fiscales, con jueces, incluso con policías también, que estaban de alguna manera vinculados a investigaciones de esta naturaleza. Nos sorprende ahora, nos impacta, porque lo que ocurrido la semana anterior con el canal de televisión TC, obviamente está muy relacionado. Todavía no hay una confirmación en firme de que podría estar vinculados estos criminales que entraron al canal de televisión con este crimen atroz que ha ocurrido. Y también efectivamente me parece que en estas circunstancias se reactiva algo que al menos durante el día lunes, martes, el fin de semana pasado, se había atenuado en parte con respecto a la violencia criminal. Ahora te voy a saludar también Jacinta Molina, que nos acompaña aquí en el estudio, para ella también hacerte algunas preguntas. Orlando, buenas noches. La situación que tú describes y que también ha generado, ha llamado la atención en cuanto a la seguridad que no tenía en este caso este fiscal, ¿se aplica también al resto de persecutores? Lo pregunto en el contexto también de violencia que sabemos está azotando Ecuador, y las múltiples causas que deben haber sobre narcotráfico, bandas delictivas, crimen organizado, como es el caso de este fiscal. ¿Ningún fiscal en Ecuador tiene protección en medio de esta ola de violencia? Mira, Jacinta, esa es una de las cosas que más llama la atención, porque viviendo prácticamente 2 años alrededor de estos mismos temas, de estos mismos actos de violencia, uno supondría que las cosas se están organizando de tal modo que garanticen la vida de quienes están ejerciendo justicia o desarrollando los procesos judiciales contra las bandas criminales, pero parece que no. De hecho, una de las características de este fiscal era, lo decían algunos de sus allegados, lo están mencionando, uno de los fiscales más valientes, más expeditos incluso en el desarrollo de sus investigaciones, para impulsar incluso algunos pedidos de información con respecto a casos en los que estaban involucrados
no solamente bandas criminales, sino funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Esta es una de las cosas que queda flotando, 2 o 3 personas que lo conocían de cerca y que estaban al tanto de lo que él investigaba, de los pedidos, están sugiriendo en mensajes, en conversaciones, en medios de comunicación, que se explique a cabalidad qué es lo que había hecho él en las últimas semanas, para que pueda entenderse por qué lo asesinan ahora. Y también lo otro, efectivamente, esta situación da cuenta de que nadie tiene asegurada la vida. Ahora es un fiscal, el día domingo fueron 6 personas de un bar, prácticamente fueron asesinadas, no se entiende qué pasó ahí. Han botado a guías penitenciarios por las paredes de las cárceles, asesinados, etcétera. Es decir, una situación bastante violenta, que en la otra ocasión que conversamos con ustedes también estaba planteada alrededor de los 2 temas fundamentales. La primera es el poder que han adquirido las bandas criminales, y segundo es que se mueven con una cierta impunidad porque no hay un aparato de inteligencia que investigue a fondo y neutralice. A pesar de lo que se ha hecho en las últimas 2 semanas en Ecuador, en las principales ciudades del Ecuador donde existe violencia, no ha sido suficiente, porque la gente incluso se queja de que los militares no aparecen en todo lado, que los controles militares son muy escasos, y a ratos incluso se critica que los comunicados de prensa del gobierno de Daniel Noboa son muy espectaculares con respecto a la realidad. Por lo tanto, en las circunstancias que estamos el día de hoy, siendo prácticamente 8 o 9 días de declarado el estado de guerra interna, uno supondría que cosas de esta naturaleza no deberían ocurrir, pero ahí está. Se hace una audiencia en presencia física, el fiscal va en su auto y es asesinado impunemente, ¿no? Ahora uno se pregunta también, obviamente que las miradas se trasladan a la fiscal general, el riesgo que ella puede correr. Entendemos que algún grado de protección tenía, no sé si se ha reforzado en estas horas. Ella salió pidiendo justamente que se hagan de manera telemática las audiencias y diciendo que no se iban a intimidar en su trabajo. ¿Tiene ella protección? ¿Se le va a reforzar? ¿Qué ha dicho el gobierno? ¿Hay críticas sobre aquello? Bueno, en el caso de la fiscal Diana Salazar, es la persona, el personaje público más protegido por todo lo que estamos conversando, pero también porque supuestamente, no hay confirmación de aquello, fue amenazada por uno de los jefes de la banda de los Lobos a finales de año. Él ha rechazado esas declaraciones, él se fugó de la cárcel de Riobamba, fue trasladado desde Quito a Riobamba. Eso no se entiende por qué le trasladaron a una ciudad que se prestaba para ese tipo de cosas, y supuestamente, según la fiscal, había recibido amenazas. Por lo tanto, es de las personas más protegidas del país. Creo yo que es a quien mejor se cuida en este país por todo lo que lleva en su oficina, en sus casos particulares. Sí, también te quería consultar, Orlando, si es que ha habido alguna reacción por la conmoción que esto está generando en estos momentos a nivel político, presidencial, pero también parlamentario, en momentos en que, lo hemos dicho, hay muchísima conmoción porque se suma a lo que se ha registrado el fin de semana, sí, y también durante la semana. Y déjame sumarte si tú crees que este es un mensaje del crimen organizado para decir estamos vivos, y para de alguna manera tratar de ponerle un límite al presidente Noboa, y si la reacción es bajar un poco la ofensiva, o más bien le da de alguna manera ímpetu para contestar más fuerte al gobierno. Mira, esto que acabas de señalar es muy, muy, muy importante, porque parecería, y yo siempre fui escéptico de eso, de que de un día para otro no se podía doblegar al crimen organizado. Tiene demasiado poder, tiene demasiado dinero, demasiadas conexiones, gente infiltrada en las instituciones policiales, judiciales, etcétera. Eso, de hecho, es una de las características que se están criticando, es decir, la filtración de información para movilizar a los presos de un sitio a otro, etcétera. Y cuando ocurren este tipo de audiencias, alguien tiene que haber avisado que el juez iba a presentar en esa audiencia. Entonces, aquí hay problemas de esa dimensión. Es verdad, el impacto de ver a los militares, de declarar la guerra interna en el Ecuador, de alguna u otra manera genera cierta expectativa, baja las tensiones, pero incluso cuando tú preguntabas, Jacinta, si es que había alguna reacción de parte del sector político, en la Asamblea Nacional una de las cosas que más exige al presidente de la República es que
tome decisiones radicales con respecto ya no a los delincuentes en sí mismo, porque eso es una parte que obviamente se hace todo el tiempo, sino con las estructuras policiales, judiciales que están infiltradas por el narcotráfico, por las bandas criminales, y eso implica, por supuesto, una operación técnica, tecnológica, informática, de un aparato de seguridad e inteligencia mucho más fortalecido, que no se va a resolver. Y digo yo, el presidente recién va a estar 2 meses en el cargo, pero eso se viene arrastrando desde hace más de 2 años. Entonces, esta situación no se va a resolver solamente con patrullajes en las calles, no se va a resolver solamente con que tengamos a la policía haciendo controles o allanamientos o detenciones a menores de edad, a pandilleros, a gente que hace sicariato, jóvenes que son reclutados, sino que se tiene que acordar las 2 vías fundamentales, lo que ya decía hace un momento, la parte comercial, financiera, los flujos, esos canales por los cuales se sostiene este negocio, este gran negocio, y la segunda es la infiltración, porque ese es uno de los temas fundamentales. Entonces, si hay decisiones de esa naturaleza, lo que se ha manifestado hasta ahora por parte de los sectores políticos, incluso que no son aliados del gobierno, es que si no se toman esas medidas, vamos a tener de este tipo más acciones y más asaltos. De hecho, una de las cosas que queda en duda, por ejemplo, es el control de las cárceles, que supuestamente hasta antes de ayer ya estaba todo en paz. Lo que se sabe es que, por ejemplo, ayer en Esmeraldas había ya dificultades. Sí, y además era una jornada en que estaban muy atentos en Ecuador, entiendo, a la petición de extradición de este criminal que está en Panamá junto a su pareja actual, junto a su ex señora y a sus hijos y a otros. Claro, entonces también cuando están intentando llegar con el brazo de la justicia hasta otro país, intentando una extradición, además se produce esto y claro, causa además, de alguna manera uno se pregunta las señales que se están dando en varios sentidos. A ver, yo lo que contaría, eso que acabas de mencionar, es algo muy importante. Si bien es cierto que el problema en el Ecuador es grave, la situación es lamentable, dramática a ratos de ciertos sectores, porque a estas horas, siendo las 18 horas con 47 minutos, pues ya en algunas ciudades prácticamente se cierra todo, ya no se moviliza nadie, ya todo prácticamente pasa a ser parte ya de la nocturnidad de las ciudades, de los pueblos. Lo que esto está diciéndole al mundo entero es que no es un problema solamente del Ecuador. El hecho de que el señor Salcedo se haya podido movilizar por Colombia, a Panamá, etcétera, es porque cuenta con redes que no están siendo identificadas ni neutralizadas en países como Colombia, como Panamá, y lo que dicen que fue un descuido de su parte por estar con la familia, se descuidó, alguien llamó, alguien mandó un mensaje y inmediatamente identificaron dónde estaba. Pero ¿cómo llegó allá? Habiéndose fugado. Lo mismo pasaría con Adolfo Macías, alias Fito, que se supone que estaría en Colombia. La ministra de Gobierno dice, me cuentan que está en Colombia, que se ha ido para aquí, que se ha ido para allá. Hoy se anunciaba con expectativa un pronunciamiento del presidente colombiano Gustavo Petro, que tendría noticias sobre eso, pero todo se mueve en ese margen de incertidumbre y en un grado de incertidumbre que no ayuda, por ejemplo, a poder estar tranquilos en las casas de cada uno de los ecuatorianos. Queremos agradecerte mucho que nos hayas acompañado hablando en esta cobertura especial que estamos haciendo, un hecho que, como tú mencionas, nos quedamos con eso, nos debe importar a todos, no solo por la solidaridad que tenemos que sentir con otro pueblo latinoamericano, sino porque estamos viendo que las redes del crimen organizado se extienden por todo el continente y más allá. Además, muchísimas gracias, seguimos muy atentos. Un abrazo. Gracias, Jacinta, y también para todos un abrazo. Buenas noches. Abrazos. Sí, una situación muy compleja la que se vive en Ecuador, donde de a poco se van conociendo más antecedentes de este caso que está siendo investigado en estos momentos. Recordemos la diferencia horaria también que tenemos con Ecuador. Allá son las 6:48 de la tarde. Lo que reportan algunos medios de ese país es que estos sujetos que cometen este crimen iban a bordo de otro vehículo que dispararon en su contra con armas largas y que posteriormente este otro vehículo, en el cual se movilizaban, habría sido incinerado minutos después. Se está tratando de investigar y también para conocimiento de la opinión pública qué tipo de vehículo era, de automóvil, pero eso es parte de las indagatorias que se están llevando a cabo, mientras también ya está generándose, y lo comentaba Orlando recientemente, el debate por la seguridad a los fiscales y en este caso específico
narcotráfico, porque la policía de Ecuador todavía no se pronuncia sobre ese tema en medio de la conmoción que está generando este hecho, pero la Fiscalía ante algunos medios se ha declarado que al parecer sí habría tenido algún tipo de resguardo, pero no se ha especificado cuál. No, y lo otro que te iba a decir es un fiscal que durante mucho tiempo trabajó en el grupo de muertes violentas. Es un fiscal que, entre otras de las causas que llevaba, hay una de corrupción respecto a la policía. Sí. O sea, es un fiscal que había tenido y seguía teniendo causas muy, muy complicadas vinculadas al crimen organizado, al narcotráfico. Y llama la atención cuando vemos las imágenes, además de la reacción frente al asesinato del fiscal. Hay muchos policías que son de grupos de lucha contra el crimen organizado y terrorista que están obviamente con las caras con capucha, porque la posibilidad de que se les reconozca y después vayan tras ellos. Pero decía uno de los columnistas de uno de los diarios en Ecuador justamente, que además había sido contradictor judicial en el fondo. Él era abogado defensor de personas imputadas, muchas veces, no necesariamente en estas causas, por el fiscal asesinado, el fiscal Suárez, y decía, ¿de qué sirve que llenen las calles de militares, de policías, si quienes tienen que ser la prioridad uno, que son los que combaten el crimen organizado, están sin ninguna protección? Se les está pidiendo de parte del Poder Ejecutivo que sean suicidas a los fiscales. Y no deja de tener razón. Exactamente, y sobre todo en este caso también donde él se dirigía hacia otra actividad relacionada con su trabajo, que era una audiencia, y en medio de la situación que lo hemos dicho, ¿no?, de una agudización de esta ola de violencia, donde se han tomado medidas como este estado de excepción, este decreto de calificar la situación como un conflicto armado interno, pero queda ahí ese espacio abierto y que ahora está generando debate, pero luego del asesinato de este fiscal. Fíjate que desde el año pasado además integraba la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacionales, la UNIDOT, en Ecuador, y que desde el 9 de enero estaba investigando a 8 grupos terroristas que actuaron en Guayaquil y que estaban actuando en Guayaquil. Directamente relacionado con las... Se imagina el nivel de exposición y de peligro. Si él no está protegido, se queda para el resto. O sea, en fin. Vamos a seguir atentamente a lo que ocurre. Hay muchísima polémica al respecto y vamos a seguir súper atentos al desarrollo de esta noticia, un nuevo golpe del crimen organizado y muchísimas reuniones. Conversamos con algunos personeros de Ecuador, del Poder Ejecutivo, y están en reuniones de emergencia. Hoy día no lo tiene fácil el presidente Noboa. Las alternativas de acción no son fáciles de decidir y la población obviamente que probablemente le dé más margen, más cancha para medidas más radicales, pero van a querer ver resultados en algún momento y el crimen organizado no se va a quedar tranquilo, claramente. Muchas gracias, Jacinta. Tú nos avisas si hay novedades en Ecuador. Seguimos avanzando y en otros lugares del mundo, obviamente, pero seguimos porque siguen las polémicas también respecto de las comidas en la casa del lobista Pablo Salaquet. Ahora hubo fuertes cuestionamientos en la Comisión de Medio Ambiente, a la que fue la ministra Maysa Rojas. ¿Por qué? Porque registró una tercera reunión, no eran dos, eran finalmente, al principio se sabía de una, después se supo de otra y ahora son 3. Las subidas a las plataformas de lobby, hubo muchísimas críticas también entre parlamentarios oficialistas que dijeron que de alguna manera aquí había un quiebre en las confianzas. Se suspendió de hecho la sesión, hubo una carta enviada además al presidente Gabriel Boric y de todo eso tiene los detalles Colomba Eichholz. Yo veía la necesidad de tender puentes y en ese sentido yo actué de buena fe. Nuevamente la ministra del Medio Ambiente debió dar explicaciones por las reuniones con empresarios en la casa de Pablo Salaquet. En las últimas horas la secretaria de Estado registró en la plataforma de la ley de lobby una tercera cita con fecha del 19 de octubre con representantes de empresas salmoneras, Antofagasta Minerals y CMPC, entre otros. Y fui a exponer la triple crisis, la manera que este gobierno tiene de enfrentar la triple crisis, la ley marco de cambio climático, la pérdida de biodiversidad, con el recientemente aprobado Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Y esto fue informado ayer
subió ayer por ley de lobby en la plataforma. Apenas llegó a la Comisión de Medio Ambiente, la ministra fue cuestionada por los parlamentarios, tanto de oposición como de oficialismo, quienes acusaron que se quebraron las confianzas. Y mientras estamos en plena discusión en la comisión, a todos nos llega a través de nuestros teléfonos la portada del diario La Segunda, en donde básicamente se pone en entredicho a la ministra Maíxa Rojas. En esas condiciones, habiendo sido quebrada la confianza con la comisión y en particular estando quebrada la confianza también con la ciudadanía, es que nosotros llegamos al acuerdo de no continuar con la tramitación de los proyectos de ley del Ejecutivo hasta que se aclare esta situación y a su vez enviar una carta de toda la comisión, de los 13 miembros de la Comisión de Medio Ambiente, al presidente de la República manifestando esta falta de confianza con la ministra Maíxa Rojas. Clima tenso que derivó en la suspensión de la sesión y la molestia del Ejecutivo. La ley y el reglamento de ambas corporaciones son enfáticos. Los ministros de Estado no pueden ser excluidos del debate parlamentario. Un ministro tiene el derecho a asistir a las sesiones de sala y a las sesiones de comisión, tal cual lo hacen los parlamentarios, sean diputados, diputadas, senadores o senadoras. Reuniones en la casa de Pablo Salaquet que también han implicado en que algunos parlamentarios pidan incluso la renuncia de los 6 secretarios de Estado involucrados. Yo creo que sin duda alguna es muy grave lo que ha ocurrido, porque tanto ella como la ministra Toá, el ministro Grau y todas las autoridades de este gobierno que no cumplieron con la ley del lobby debieran ser personas que renuncien, porque si no son capaces de cumplir con la ley, ¿qué esperan que le podamos exigir al resto de los chilenos? Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Toá, permanece siendo la única que no ha registrado los encuentros en la plataforma de lobby. Sin embargo, dio a conocer el listado de los invitados que la acompañaron el pasado 15 de junio, y entre los nombres están empresarios como Eduardo Navarro, gerente general de Copec, Luis Felipe Gacitúa, presidente de CMPC, Juan Carlos Chomalí, presidente de AFP Capital, y Holger Polman, CEO de Sky Airline. Soy muy atenta a las cosas que dicen los parlamentarios siempre, tratamos de ser muy receptivos y de siempre examinar las cosas, pero en este caso nos parece que ajustarnos a la ley, hacer lo que la ley mandata, no se puede considerar soberbia. La ley mandata que es lobby y que no, y nosotros estamos cumpliendo la ley. Una ley que ha sido cuestionada en las últimas semanas, ya que, por ejemplo, no regula a los lobistas. Desde el oficialismo han propuesto modificarla. A presentar un proyecto de ley que lo que hace es modificar la ley del lobby y otros cuerpos normativos en miras a 3 objetivos. En primer lugar, alargar el plazo de inhabilidad para quienes ocupen altos cargos dentro de un gobierno a 5 años de poder después pasar a ser grandes directores de empresas. En segundo lugar, establecer un registro de carácter público como una medida de transparencia y finalmente un aumento de las penas, la multa en particular, por el incumplimiento de la normativa del lobby. Este viernes se cumple el plazo para que los ministros que participaron en los encuentros en la casa de Salaquet entreguen los detalles de cada reunión para que finalmente la Contraloría se pueda pronunciar al respecto y esclarezca si se habría incumplido o no la ley del lobby. Prohibición de mencionar la palabra déficit. Amenazas a trabajadores fueron parte de las pruebas expuestas por la Fiscalía contra Katy Barriga en la segunda jornada de formalización. La defensa de la exalcaldesa de Maipú y candidata por cupo UDI apeló a la solicitud de prisión preventiva, la cual quedó en suspenso para mañana. La nota es de Valentina Nieto y Estefanía Bustamante. Bueno, aquí saliendo y miren. ¿Esto por qué? Estaba toda la atención puesta en la segunda jornada de formalización, donde se pidió la prisión preventiva de la exalcaldesa de Maipú. Ella está muy tranquila, Con la certeza de que es inocente. Absolutamente. Confianza absoluta que contrastaba con la tesis y las pruebas de la Fiscalía, que busca establecer que no hubo respeto ni límite con la administración pública, con tal de enaltecer la imagen de Katy Barriga. En verdad tengo que entrar. Pero ¿se mantiene la hora? Vamos a responder todas las preguntas. ¿Hay audios? Creo que lo mejor es que esperen lo que va a ocurrir. Hay audios. Hay una reducción de ingresos, pero no hablamos con déficit porque después la gente lo empieza a escuchar y empieza a hablar. Pocas veces autorizó el juzgado la reproducción de audios en la sala, pero fueron las suficientes para que la Fiscalía acreditara cómo se les prohibió a los trabajadores mencionar la palabra déficit o cómo el equipo más cercano de la exalcaldesa arremetió contra quienes pedían información presupuestaria del municipio. Lo manda aquí y aquí mismo lo borra. Hagámonos todo un Twitter falso, ocupen cualquier Twitter de alguien desconocido, weón,
Ramos mentiroso, Ramos curado, Ramos drogado, inventémosle nivel, inventar, da lo mismo, puta, el donoso, infiel, saquémosle la más cochina, la guerra sucia nomás. Es solo un extracto del audio que envió la jefa de comunicaciones a un chat con funcionarios de alta confianza, marcado por un tono que se repitió en otros mensajes, como el de Bastián Báez, uno de los administradores en la gestión de Barriga, y Franco Navea, encargado de presupuestos. No me escriba nada más, Franco, págalas con saldo negativo, estoy con toda la... Ahora, Franco, encárgate de sacar la firma de control de la modificación. Fue el propio Báez quien constató además el temor de algunos para declarar ante la justicia. En su caso, y a horas de prestar testimonio, recibió un llamado de Katy Barriga con otro número que no tenía registro del equipo. Yo recibí directamente una amenaza, ya que donde me topaba Andrea Díaz me decía: usted está jugando el juego de los quemaditos. ¿Sabe cuál es? La cuerda se va quemando de a poquito y usted lleva la mitad de la cuerda quemada. En total hubo 11 administradores de finanzas y 8 directores de la Secretaría Comunal de Planificación, integrantes de un mecanismo detectado por la Fiscalía, donde Barriga delegó funciones a SECPLA para hacer programas y eventos fuera del presupuesto. Ya reconocidos peluches, 30.000 unidades cargadas a fondos educacionales por más de 55 millones de pesos. En algún momento dejaron de ser bien vistos y dejaron de entregarse. Hay bodegas en donde existen más de 8.000 peluches apilados en cajas, y solo eso representa un poco más de 26 millones de pesos. Se utilizaban, en definitiva, para promover la matrícula en algo más llamativo, que le llegara a los niños que lo pudieran tener. Bueno, la fórmula fue, de alguna manera, le entregamos todo eso, algo más amigable a los niños que lo iban a tener y tal vez de alguna manera de llegar al mismo fin. De osos a collares de lujo, una compra improcedente a juicio de la Fiscalía, donde los propios trabajadores testificaron que la joyería quedó bajo custodia de la entonces alcaldesa, quien los guardó en una caja fuerte de su oficina. ¿Y a quiénes les llegaron? A diputados, a ministros de Estado, muchos de los cuales representaron esta situación, la consideraron indebida y enviaron de vuelta incluso. Nosotros creemos que la medida cautelar que corresponde en este caso es la prisión preventiva. Es la cautelar que se han dado en casos de corrupción en la política de volúmenes mucho menores al que estamos describiendo en esta oportunidad. Es un tema que me quiere hacer en forma privada la defensa. Vamos a silenciar un momentito. Silencio que reactivó el movimiento en la sala por menos de 5 minutos. El tiempo que usó la defensa de Katy Barriga para apelar a la prisión preventiva bajo la calidad de madre cuidadora y un problema médico que afecta a uno de sus hijos. Toda investigación tiene cautelares y eso es lo que hay que esperar, pero cuidado, no se van a caer. Sí. Mañana continuamos ahí en la solicitud. Gracias. Solicitud que se contrapone a la del Ministerio Público, que alertó sobre el evidente peligro de fuga por parte de la exalcaldesa de Maipú, en un caso del que se apunta como responsable de 5 delitos y donde su prisión preventiva quedará en suspenso hasta este jueves. Bueno, y diputados del oficialismo, vamos a seguir en este tema, van a enviar a Joaquín Lavín León a la Comisión de Ética tras ser mencionado en la formalización de su esposa y exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Francisca Carnas nos cuenta los detalles. Francisca. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, han sido varias las reacciones de los parlamentarios, sobre todo del oficialismo, con respecto a lo que ha sido esta audiencia de formalización de la exalcaldesa Katy Barriga, esposa además del diputado de la UDI Joaquín Lavín León. ¿Qué ha sucedido durante esta jornada? Varias reacciones en torno a la idea de presentar un requerimiento por parte de los parlamentarios del Partido Socialista y del Frente Amplio para presentarlo, para que él asista a la Comisión de Ética y sea cuestionado finalmente por lo que se ha conocido en la audiencia de formalización, donde dijeron finalmente que él tuvo injerencia, utilizan esta palabra, este término, en decisiones, en actividades y en contrataciones finalmente de lo que ha sido la municipalidad de Maipú relacionado a su esposa Katy Barrigas, así como surge la idea de parlamentarios de llevarlo a la Comisión de Ética. Incluso algunos han dicho que pretenden también desaforar al diputado, que se ha desaforado con respecto a lo que ha dicho finalmente el Ministerio Público relacionado
relacionado a esta formalización, pero obviamente no es un proceso tan fácil. Desaforar a un parlamentario requiere varios elementos. De hecho, hemos preguntado acá en la Cámara de Diputadas y Diputados cuál es el proceso, pero primero pasemos a escuchar parte de las reacciones de los parlamentarios en torno a lo que se conoció durante esta jornada de la audiencia de formalización de Katy Barriga, la esposa del diputado. Hemos conocido acerca del involucramiento directo en una toma de decisión respecto a contrataciones y desvinculaciones contra trabajadores y trabajadoras de esa corporación contra el actual diputado Joaquín Lavín. Nos parece que este tipo de amedrentamientos es inaceptable y por lo tanto vamos a ingresar un requerimiento a la Comisión de Ética para que el diputado Joaquín Lavín pueda contestar a las consultas que se le hacen desde allí, porque nos parece que esta situación es completamente inaceptable, que un parlamentario esté involucrado en una situación tan grave como la de la formalización de la exalcaldesa Katy Barriga, que además tiene correos electrónicos que acreditan dicha situación. Materialmente simplemente existe hasta el momento solo el anuncio que va a haber un requerimiento en ese sentido, pero no nos ha llegado aún ninguna presentación propiamente tal. Hay que esperar que llegue el requerimiento y ver los antecedentes. Vamos a ir viendo también, porque no podemos, tenemos que ir viendo caso a caso el particular y lo que se está señalando, como que pudiera ser algo que estaría vulnerando el reglamento interno, o las condiciones de ética que nosotros tenemos. Pero en términos concretos hasta el momento no tenemos una acción que se esté realizando. Claro, ¿cuál es el procedimiento entonces para poder desaforar a un parlamentario? Hemos consultado sobre esto, los términos legislativos y técnicos. Primero, tendrían que existir antecedentes fehacientes o claros de que él fue encubridor o autor de algún delito relacionado a la formalización. Esos antecedentes se deberían presentar. El paso siguiente sería presentarlos a la Corte de Apelaciones respectiva donde se habría cometido el delito, y después de eso se presenta recién a la Cámara de Diputadas y Diputados, y es ahí donde finalmente el diputado queda desaforado, suspendido de su cargo y de sus funciones mientras dure el proceso de investigación. Un ejemplo de desafuero es lo que sucedió con la diputada María Luisa Cordero, una vez que se conoció que sí se tenían antecedentes para poder desaforar a la parlamentaria, y finalmente se estableció el desafuero una vez que ella fue denunciada y en medio de la investigación por injurias, por el delito de injurias. Ahí sí es que se pudo finalmente, es así como se pudo desaforar a la diputada María Luisa Cordero. En este caso se dice que es un proceso más largo porque además se utiliza este término de injerencia por parte del Ministerio Público, que queda, según algunos parlamentarios también, abierto a muchas interpretaciones. Por lo tanto, ese proceso sería más lento, digamos. Ahora, lo de la Comisión de Ética, más allá finalmente de cuestionarlo, hay sesiones que son secretas. Podría asistir a la Comisión de Ética, obviamente va a tener que asistir ahora con este requerimiento de los parlamentarios oficialistas. Ahí se le pregunta si él, por ejemplo, fue autor o tuvo relación con algún delito. Si él dice que no, finalmente ahí queda lo que es el proceso de la Comisión de Ética. Pasemos a escuchar parte también de las otras reacciones durante esta jornada. Hoy día no se estaba formalizando al diputado. Hoy día se mencionó que él podía tener injerencia en algunas decisiones de la municipalidad. Nosotros vamos a esperar lo que diga la justicia. Esperamos que el Ministerio Público investigue a fondo y esperamos, por el bien de todos, incluyendo de los investigados, que esto se haga rápido. Creemos que es muy importante que estas instituciones funcionen de manera rápida para que se conozca la verdad, para establecer responsabilidades y para que los chilenos podamos conocer los hechos tal como ocurrieron. Yo le quiero recordar que en el caso de Catalina Pérez, la persona que estaba hablando había presentado en algún minuto una censura a la mesa, y cuando ella dijo que no sabía nada, esta misma persona retiró esa censura. Por lo tanto, el criterio es exactamente el mismo. Claro, ahí están las reacciones de la UDI, del partido finalmente, que el único diputado obviamente que salió a dar declaraciones durante esta jornada fue el diputado Guillermo Ramírez, jefe de bancada de la UDI, que decía que no han conversado con el diputado Joaquín Lavín León, sino que él ha estado ocupado, dice ahí. Se le pregunta también con respecto a las elecciones, con respecto a la figura de la exalcaldesa Katy Barriga. Él dice que no se puede ver el futuro en un momento que son las elecciones, de lo que puede suceder con distintas figuras políticas, pero también se le pregunta si es que existe realmente una autocrítica con respecto a la figura del diputado Lavín. Él dice que esperan que la justicia funcione, al igual que con otros diputados que han estado relacionados en distintas polémicas. Pero también ahí hay que hacer un punto con respecto a los
crítico que han sido al menos los parlamentarios de la oposición con, por ejemplo, la diputada Catalina Pérez, cuando se conoció todo lo relacionado al caso Convenio. Se le pregunta también al diputado ahí si es que existe una autocrítica o una crítica directamente, como sí ha sido, por ejemplo, los parlamentarios bien críticos con respecto a la figura de la diputada Catalina Pérez. Ahí dice entonces que la justicia debe funcionar, no existe otro tipo de declaración por parte de la oposición o de la UDI en este caso con respecto a lo que han sido las reacciones en torno a la figura del diputado Lavín, así que vamos a quedar muy atentos a lo que ocurra en los próximos días, los cuestionamientos que se le van a hacer, al menos ya en la Comisión de Ética, ya ingresado este requerimiento en la Cámara de Diputadas y Diputados. Le agradecemos a Francisca Cárdenas. Bueno, obviamente uno esperaría que haya un mismo estándar para todos, sea el que sea el relacionado con alguien o nombrado en una audiencia, y lo que sí de desafuero por el momento nada al diputado Lavín, porque lo primero que tendría que pasar, que podría suceder pero no ha pasado, es que lo pueden llevar a la Comisión de Ética, sí, obvio, porque lo nombraron como alguien que eventualmente tenía injerencia en el municipio. Eso puede llevarlo a la Comisión de Ética, pero de desafuero, para eso primero tiene que ser investigado por el Ministerio Público. Y el Ministerio Público tiene que formalizarlo y pedir su desafuero. O sea, si no, la verdad es que por ahora de desafuero ni hablar hasta que no se diga si es que va a ser investigado, imputado o eventualmente formalizado. Cosa que vamos a seguir atentamente. Lo otro, recordar sí que efectivamente Katy Barriga fue en cupo por la UDI. También va a ser interesante qué dice ese partido respecto de haberla tenido como, no solo como postulando por su cupo, sino que en algún momento cuando se la criticó, la bancada de diputados de la UDI la defendió frente a las críticas que habían en su momento a eventuales irregularidades en su gestión. Esto no está probado porque primero tienen que probarlo la Fiscalía. Pero en el momento en que se le criticó, se le defendió, salió la bancada a defenderla. Entonces, claro, debieran también ahora responder más que por el diputado Lavín, a quien todavía no se ha dicho si se le va a investigar o no. Responder por la parte ética sí, pero responder por haber llevado y haber defendido a Katy Barriga como aspirante a la municipalidad y electa después, felicitando y realzando su exitosa gestión. En fin, seguimos avanzando y les contamos que la Comisión de Deportes rechazó la indicación que buscaba que los deudores de pensión de alimentos no pudieran entrar a los estadios. La idea fue votada en el proyecto de ley Salvemos el Fútbol y obtuvo 4 votos a favor y 6 en contra, todos de la oposición. La iniciativa buscaba que las personas que estuvieran en el registro quedaran inhabilitadas para comprar entradas para asistir a esos eventos deportivos. Los diputados impulsores de la iniciativa, Daniel Manucheri y Daniela Chiccardini, anunciaron que van a insistir con el tema y van a pedir que se tramite como un proyecto de ley específico en la Comisión de Familia. Si es que no somos capaces de abordar justamente esta arista, bien difícil vamos a poder abordar que le prohibamos el ingreso a aquellos que cometen delitos, a aquellos, ¿no es cierto?, que vienen a destruir el fútbol, que son muchas veces delincuentes, que son violentos, personas que no son capaces, ¿no es cierto?, de comportarse en un show deportivo que hay que rescatar para la familia. Entonces, ¿de qué sirve tramitar la modificación de Estadio Seguro, si ese es el objetivo central? Entonces quiero decir de que estamos entonces perdiendo el tiempo, porque si no somos capaces de aplicar lo que yo ingresaba a través de esta indicación, no se cumple entonces el objeto ni el corazón del proyecto que se está tramitando en esta comisión. El gobierno finalmente presentó el proyecto de ley que busca estabilizar y mitigar las alzas de las cuentas de electricidad ante justamente el inminente incremento que había anunciado la Comisión Nacional de Energía. La propuesta busca que los hogares más vulnerables puedan incluso reducir sus pagos mensuales. Los detalles con Belén Saldías. Un alza en las cuentas de electricidad es lo que se ha advertido para los próximos meses. El incremento será gradual y dependerá del tramo de consumo. Se corre a contrarreloj para que no se sigan acumulando deudas.
Era algo que hace meses se proyectaba, un alza en las cuentas de electricidad para todos los usuarios. La Comisión Nacional de Energía incluso apuntó a aumentos cercanos al 90%, que se debe a que por años no hubo incrementos y las deudas con las empresas eléctricas se han acumulado. El escenario era complejo y había que actuar en la materia. Y así ocurrió. El gobierno ingresó un proyecto de estabilización de las cuentas, con especial énfasis en los hogares más vulnerables del país. Tiene esencialmente dos grandes pilares. El primero es establecer un mecanismo de estabilización que se hace cargo de las deficiencias que hoy día se observan, pero además, si se trata de hogares vulnerables, que este es el segundo pilar del proyecto de ley, lo que vamos a hacer es implementar un mecanismo de subsidios que replica en cobertura el subsidio del agua potable. Y es que acá se considerarán a 850.000 familias que se encuentran dentro del rango más vulnerable del país, según datos que se manejan en el Registro Social de Hogares. Es así como en vez de aumentar el monto de sus cuentas, este grupo de la población lo verá incluso reducido. Por ejemplo, una familia de 2 a 3 personas que paguen aproximadamente 24.000 pesos todos los meses, ahora sería 17.500. Si no se aprueba este proyecto, deberán desembolsar mensualmente un monto de 27.000 pesos. Si no logramos algún descuento, por mínimo que sea, todo nos sirve, porque los sueldos nos suben mucho y todo lo que sea descuento o beneficio sirve para toda la familia. No, lo encuentro excelente, la verdad, porque se necesita estabilidad y estamos pagando demasiado por el consumo de las necesidades básicas de la gente. Yo creo que es bastante positivo, atendiendo que el gobierno está pensando en las clases más bajas, que claramente tienen mayores necesidades. En cambio, para una familia de similares características, pero que no se encuentren dentro de los grupos vulnerables, su monto a pagar a fin de mes aumentará de 24.000 a 27.000 pesos, ya que no contarán con el subsidio. Tampoco lo tendrán los sistemas de agua potable rural ni los pequeños y medianos negocios, aunque de aprobarse este proyecto, los montos de alza serán mucho menores a lo esperado. Es muy importante que el proyecto de ley esté considerando a las cerca de 800.000 familias más vulnerables de Chile. Con esto ayudará a mitigar el impacto en las tarifas eléctricas. Sin embargo, hay que notar que este proyecto todavía no considera a otros sectores que van a ser también afectados, como son las pequeñas empresas. Este miércoles la Comisión de Minería y Energía del Senado comenzó la revisión del proyecto con una presentación del ministro Diego Pardo, donde entre otras cosas se explicó que se reemplazará el actual modelo de cargo variable del mecanismo de protección al cliente por un cargo fijo de 22 pesos por kilowatt hora hasta diciembre del 2027 y posterior a eso de 9 pesos por kilowatt hora hasta el 2035. Respaldamos la acción que se ha emprendido, vamos a darle toda la celeridad para la discusión inmediata, para que pueda ser una realidad antes del receso legislativo en ambas cámaras y podamos, antes de cualquier crítica anticipada, que aquí hay que verlo en detalle, porque es un buen mecanismo el que se ha planteado, resolver el problema de la cuenta de la luz. El proyecto de estabilización de tarifas eléctricas es un proyecto necesario, urgente y a la vez técnicamente muy complejo. Es por eso que tenemos que legislar con rapidez y con rigor técnico, para poder cumplir los objetivos de pagar los saldos pendientes de las leyes PEC 1 y PEC 2 a las generadoras. También se explicó que se podrá destinar hasta un monto anual máximo de $120 millones del Fondo de Estabilización de Tarifas, así como los demás recursos que disponga la ley, donde además se incluyen aportes anuales del Ministerio de Hacienda de $20 millones. Uno de los desafíos que ha levantado la inteligencia artificial han marcado la tercera jornada de Congreso Futuro. ¿Qué plantearon los expertos al respecto? Lo revisamos en el informe de Natalia Muñoz. ¿Utilizas la inteligencia artificial en tu vida? No, que yo sepa. Sí, la ocupo harto para las bibliografías de los trabajos de la universidad. Estoy comenzando a utilizarla. Soy profesora de educación básica. En la aplicación del Uber, a veces no tengo ni siquiera que digitar las claves.
es que la inteligencia artificial está presente en más aplicaciones de las que muchos imaginan. Uber, Waze, Google Maps, traductores y más. Incluso queda la duda del concepto, así que se lo preguntamos a la misma tecnología. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un campo de estudio que se centra en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que requieren pensamiento humano. Esta definición abre un espacio para reflexionar sobre qué es lo que realmente significa pensar y cuán cercano o lejano estamos de replicar ese proceso en una máquina. Es el pensador del futuro. Una adaptación de la obra de Auguste Rodin, emplazado a las afueras del Centro de Extensión del Instituto Nacional Seina, responde preguntas y conversa con los ciudadanos mediante inteligencia artificial, dando la bienvenida a la sede de Congreso Futuro 2024. La inteligencia artificial seguirá mejorando, haciéndose más general y comprendiendo cosas cada vez más complicadas. El mayor reto de la inteligencia artificial es ir más allá de ámbitos como el texto y las imágenes. Así que tenemos que comprender la física, las matemáticas, todo ese conjunto e integrarlo en la AI. Yo creo que uno de los ámbitos donde verdaderamente se va a dar en cuenta lo más positivo y lo más negativo de lo que trae la inteligencia artificial es el tema de información. Ya lo estamos viendo, como siempre en la Internet, y ahora inteligencia artificial muestra sus promesas y sus amenazas también en lo que se refiere a la información. Son los riesgos y desafíos de la inteligencia artificial que se ponen sobre la mesa de la tercera jornada del evento de divulgación científica más importante de Latinoamérica. ¿Y ahora qué hacemos? Es la pregunta que debaten más de 100 expositores nacionales e internacionales sobre el avance de esta tecnología que preocupa. La tecnología va tan rápidamente que es difícil. Pero bueno, se puede tener algunos principios fundamentales. Primer ejemplo fundamental, la transparencia. Segundo principio, lo que se llama en Europa la inteligencia artificial de confianza. Tienen que respetar qué peso tiene el ser humano un momento u otro en el desarrollo y en el control de esas inteligencias artificiales. La Unión Europea ya pactó una legislatura de inteligencia artificial poniéndose en la vanguardia. Aquí en Chile se discute una posible regulación. Otro foco que preocupa es la educación en la materia, producto de la fácil difusión de noticias falsas y el riesgo para la democracia. Ahora, debido a la inteligencia artificial, tendremos problemas con los hechos porque ya no podremos comprobarlos. Así que necesitamos entender mejor cómo transmitir esta desinformación y por qué se hace. Necesitamos educación para todos, para todas las edades, no solo para los jóvenes o los niños. Tenemos que educarnos a nosotros mismos y a las personas mayores. Asimismo, universidades chilenas se preparan por los desafíos del presente y el futuro, incorporando el uso de la inteligencia artificial en las aulas. Los desafíos son múltiples. No basta con pensar en las carreras del futuro. Nuestros estudiantes actuales requieren que revisemos cuáles son las competencias digitales que le estamos entregando, cuáles son los perfiles, las habilidades, ¿sí?, que le estamos cultivando en el aula, y también las oportunidades de desarrollo que le estamos entregando formalmente en las mallas de estudio. Expositores de primer nivel en charlas completamente gratuitas que nos invitan a preguntarnos cómo queremos que sea nuestro futuro, debatiendo ámbitos como la salud, la crisis climática y lo más fascinante de la ciencia y la investigación. Comenzó el Latin American Amateur Championship en Ciudad de Panamá, un torneo donde van a participar 5 representantes chilenos. Veamos el informe de Constanza Patiño. 108 jugadores de 29 países distintos ya están aquí en el campo Santa María Golf Club en esta semana hermosa en Panamá City, en esta 9ª edición del Latin American Amateur Championship, evento que por cierto ya 3 representantes chilenos lo ganaron en ediciones anteriores. Hablo de Matías Domínguez en su edición inaugural el 2015, el 2017 Toto Gana y el 2018 quien lo ganara en Chile, Joaco Niemann. Un campo realmente espectacular, ya está todo preparado, este diseño de Jack Nicklaus, par 70 para consagrarse como una ilusión de poder levantar el trofeo y también poder acceder al Masters Tournament y también al US Open y The Open. La palabra de Facundo Moraga, uno de los 5 exponentes chilenos que tendremos esta semana aquí en el LAC.
Bueno, me imagino que muy ilusionado de jugar acá en Panamá, en la ilusión además de poder representar a Chile y también ganar uno de los cupos al Masters Tournament y 2 también grandes. Hola, ¿cómo estamos? Sí, muy orgulloso de estar aquí para hacer mi primer lag. Me siento muy orgulloso y va a ver cómo nos va esta semana. Exacto, 3 representantes chilenos ya ganaron, Totogana, Matías y también Joaquín Lima. Me imagino que también eso te da más ilusión de poder participar esta semana. Sí, me da harta ilusión para ver si puedo ser el cuarto. También un orgullo que entrenamos con ellos juntos en Chile, aprender igual de ellos y vamos a ver cómo nos va. Estuvieron practicando, cuéntame un poquito del campo, ¿cómo encontraste los greens? ¿Están rápidos? ¿Hay mucha ondulación, mucha lomada? Los greens sí están un poquito rápidos, hay muchas lomas en los greens, tienen muchas plataformas, el campo igual tiene mucha agua, desde los 10 salidas se ve mucha agua, hay como proteger harto la pelota, pero nada, a seguir no. ¿El calor es algo perjudicial o están acostumbrados también a jugar con esta humedad? No, el calor es mucho, transpiráis mucho, hay que estar tomando harta agua, no, pero nada, igual lindo con este calor jugar así. Viajaste con 4 representantes más, 4 amigos, por cierto, además están todos juntos. ¿Cómo se vive esta semana? ¿Qué hacen después de terminar de entrenar y eso? No, viajar con los 4 es lindo, además uno ya ha jugado al lag, 2 de ellos, perdona. Nada, salimos a comer algo, a contar algo del campo, los tiros, pero nada, eso. Ahí escuchábamos la palabra de uno de los 5 representantes chilenos, en donde Chile va por su 4ª victoria. Informó desde Panamá para CNN Chile, Constanza Patiño. Nos vamos a la pausa y regresamos a CNN Prime. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego nos reencontramos como cada miércoles. Hay primero Democracia con Carolina Urrejola y luego a las 11 Conexión Global Prime. Hoy con un tema súper preocupante, evidentemente. La democracia débil en Ecuador, sí, amenazada por el crimen organizado. También, fíjense, en Guatemala y con otras amenazas como la corrupción. Probablemente la puerta de entrada a hartos males como el crimen organizado. Así es que no se lo pierdan. Miércoles 17 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.